Ser hermanos destroza el borde divisorio entre lo étnico, político y cultural, pues en Cristo estamos unidos en un vínculo perfecto que nos hace hermanos y transforma la vida de aquel que lo experimenta. Te invitamos para que junto a nosotros conozcas la verdad del único que cambia vidas. Esto es Entre Hermanos. La verdad, yo creo que de donde el Señor nos trajo a cada uno de nosotros son contextos tan diferentes. Todos. Y como dices, traes una historia completamente diferente a lo que... O sea, imagínate, yo estudié contabilidad, pero estudié contabilidad siendo ya sobrecargo. Entonces era como que, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Jamás trabajé en contabilidad hasta que llegué al seminario. Hasta aquí. Hasta aquí. Sí, esa es la cosa. Bien. Eso sí, eso es como yo lo veo. Javi fue parte de Instigador. del podcast. ¡Qué bueno! Porque me dijo, Billy, ¿qué tal un podcast? Y yo he estado orando sobre eso por un año ya. Sí. Tiempo para empezar. Es que lo que pasa es que eso, te sientas con los abuelitos de invierno y es un libro gigante de yo estuve en no sé dónde y yo soy esto, yo fui a la guerra y luego no sé qué, y es como wow, y el abuelito estaba cortando césped aquí así como pacíficamente, es como no, entonces detrás de y de estudiantes también, detrás de cada estudiante es como no, yo vine a estudiar 4 años, pero en realidad yo ya hice tal cosa. Empezamos. Eso suena. ¿Oh, sí? Oh, sí. Ajá. Okay. Nosotros veníamos por un año. Así. Veníamos por un año y ya cumplimos 10. Bueno, cumplí 10. Sí. Ok, Javi, ¿puedes jalar esa cámara? No. Ok, girar la cámara hacia ti un poquito. Eso. Perfecto. Ya. Ok. Empecemos. Ok. Adelante. Ya está sincronizado. Okay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Vamos a comenzar este podcast de esta tarde. Estamos con la hermana Odette. Pero, ¿qué les parece si comenzamos orando? Perfecto. ¿Sí? Ok, oramos pues. Voy a orar yo esta vez. La otra vez oro. Gracias. Sí. Señor, te agradecemos por esta tarde. Gracias porque nos permites estar en esta conversación, Señor, entre hermanos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de conocer gente maravillosa a través de este podcast. Señor, oramos para que seas tú quien guíe esta conversación y que tu nombre sea exaltado y que el testimonio de nuestra hermana Odette, Señor, sea como un instrumento para otras personas que quieren conocerte o te están conociendo, Señor. O sea, de edificación a la fe de los que lo van a escuchar este podcast. Señor, úsanos esta tarde y que tu nombre, una vez más, Señor, sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Hola, ¿cómo están? Una vez más, por favor, Odette, bienvenida aquí. Gracias, Javi. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, Billy, gracias. Queremos conocer un poco sobre hermana Odette. La hemos visto correr por los pasillos, todos los pasillos, y las preguntas migratorias y todo el tema de la recién llegada aquí. Hay una conversación obligatoria con usted, ¿cierto? Sí, hay una junta todos los martes cuando tienen su curso de inducción. Sí, pero queremos saber aquí, ¿quién fue hermana Odette cuando era la niña Odette? No sé cómo le decían en su casa. Mi mamá me decía Odetita. Odetita, ok. ¿Y quién fue Odetita? ¿Qué hacía Odetita? Híjole, mira, Odetita fue una niña muy, muy tranquila, creo. Mis papás, realmente empezó mi mamá. Mi mamá fue la que aceptó a Cristo gracias a un amigo de mi tío cuando eran jóvenes, que el evangelio llegó a través de mi abuelita y mi mamá aceptó a Cristo cuando yo tenía como 2 años de edad. Entonces, desde ahí mi mamá nos empezó a llevar a la iglesia, ¿no? Mi papá después de unos 3, 4 años aceptó a Cristo y se puede decir, entre comillas, que crecieron en una iglesia cristiana, pero llega un momento en tu juventud. Yo acepté a Cristo de niña, me acuerdo que me bauticé a los 14 años de edad, pero llega un momento en que te sientes nieto de Dios, ¿no? Como que estás con un pie adentro de la iglesia, un pie afuera. Dependiendo de la relación de los papás, más que una personal. Exacto, no, y ¿sabes qué chistoso? Vas a la iglesia, conoces todas tus historias de escuelita dominical, lees la Biblia, tienes tus devocionales en la tarde, noche con tus papás, pero aún así, el hecho de conocer al Señor desde temprana edad a veces te
te hace pensar que no tienes ese testimonio, ¿no? Como cualquier otra persona, Sí. que venías de un contexto muy fuerte y Dios te transforma y haces un cambio de 180 grados y le sigues. No, tú vas creciendo poco a poco y te empiezas con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y pues así fue mi juventud, ¿no? Sí. Y el Señor fue muy interesante cómo nos fue llamando. ¿Dónde nació usted, hermano? Yo nací en la Ciudad de México. Ok. Mm. ¿La iglesia de la que estamos hablando, ¿se recuerda el nombre? Sí, se o llama del Estrella de pastor? Belén. Era con el pastor Alejandro Zamora. Y en mi adolescencia nos cambiamos a PIB Satélite con el pastor Luis Gabriel César Isunza. ¿Y cómo fue esa conversión, ese tiempo de conversión digamos, de siendo una niña que estaba creciendo en la iglesia a tener su propio encuentro personal con Jesús? Creo que fue chistoso porque conforme yo fui creciendo, entré a la universidad, entro a estudiar contabilidad. Dentro de mi universidad aparece la oportunidad de yo entrar como sobrecargo de aviación, empiezo a volar y es cuando yo creo que me empiezo a alejar un poco más del Señor. Porque Ok, ya no era ir todos los domingos, ya no estaba tanto bajo la cobertura de mi mamá. Empiezas a ir a viajar por todo el mundo, andas con dinero en la bolsa, conociendo lugares. Y hasta eso, gracias a Dios, el Señor me cuidó de muchas cosas, pero sí te empiezas a alejar. O sea que usted dice que creció en un hogar cristiano, Ujú, tuvo su encuentro con Jesús, ujú. pero cuando fue creciendo y fue como conociendo más que hay afuera, como tuvo un distanciamiento con el Señor o con la iglesia. Exactamente. ¿Y Porque qué hace que usted retome el camino? fíjate que fue muy chistoso porque yo conocí a mi esposo cuando teníamos 3 años de edad, pero mi esposo era inconverso. Y en una de las ocasiones, porque siempre nos fuimos encontrando durante la vida, el Señor me lo iba poniendo en las diferentes escuelas o por algún amigo o conocido. Y en la universidad, él sale del salón enfrente de mí, entonces como que lo vuelvo a ver. Y fue chistoso porque una vez, planchando mi uniforme, le pegó una agenda, cuando se usaban las agendas todavía, ¿no? De teléfonos, le marcó y su papá había estado muy mal y su papá ya había fallecido. Y nos vemos y me acuerdo que en la plática él me dice, me quiero suicidar. Soy medio chillona. Creo que ahí el Señor fue cuando me tocó decirme, ¿le vas a hablar de mí? O sea, realmente vas a tener ese rollo moral, ¿no? De poder decirle, oye, Cristo te ama, a pesar de que yo estaba alejada de Él. Y yo creo que eso fue lo que el Señor utilizó como para realmente entender que tenía que tener una relación con el Señor para poder ayudarlo, ¿no? Porque era mi amigo. Y fue chistoso porque eso creo que fue algo que el Señor utilizó mucho en el aspecto de ver cómo le voy a contestar sus dudas. Realmente, o sea, las escuelitas bíblicas no me van a servir nada más, ¿no? No tengo un fundamento realmente fuerte para decirle, oye, cuando me hacía preguntas de, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué la gente cree en santos? ¿Y por qué está el Papa? ¿Y por qué la Virgen María? ¿Quién era? ¿De dónde nació? Y luego mi esposo era abogado, entonces imagínate, ¿no? Sí. Eran preguntas bastante profundas y bastante dificilonas. Entonces Sí. yo creo que eso fue lo que el Señor realmente utilizó para que yo realmente buscara tener una relación con Él y conocerlo. Interesante. Perdón, Entonces, dale. en ese momento pudiste compartir con él y él estaba preguntando esas cosas. Fue bien chistoso porque si gracias a eso empiezo yo a buscar más del Señor, empiezo pues obviamente a leer más mi Biblia, a leer más, decirle, Señor, dame sabiduría para poder contestarle. Porque Para había... ayudar. Exacto. Él también tocaba la batería y dije, Señor, ¿qué hago? Porque pues mi iglesia quedaba del otro lado de la Ciudad de México, entonces era casi 1:30, 2 horas para transportarte para ir a un servicio. Dije, no, pues necesito que algo que quede más cerca. Claro. Y el músico, dije, me dice mi papá, Odette, ¿por qué no lo llevas a Semilla de Mostaza? Acaban de pensar Semilla de Mostaza, que eran los exmúsicos de Luis Miguel, estaba María del Sol. Dije, musicazos, perfecto, toca la batería, de aquí soy. Claro. Y lo empecé a llevar a Semilla de Mostaza, quiso ir conmigo. Y gracias a la música, él quiso empezar a regresar a la iglesia. ¿O él ya había ido a la iglesia? ¿Ya iba a la iglesia antes? Él iba a la iglesia católica, Ok. creció en la iglesia católica, creció como todos, pues como todos católicos, pensando que es una serie de obras, que con que hagas la primera comunión, te bautices y tu confirmación, estás bien con el Señor. Pero siempre hubo algo dentro de él que decía, no, esto Hay no me algo llena, más, hay algo más. esto no me llena, exacto. Interesante cómo en algún punto de tu vida el desafío de compartir tu fe
te puede llevar a replantearte a ti tu relación con Cristo. Completamente. O sea, el hecho de decir, debes de hacerlo, es tu obligación hacerlo, o sea, el mandato de la Gran Comisión de compartir la fe. Pero cómo esto nos plantea a nosotros de cómo está nuestra relación. Cómo voy a hablar de alguien que no estoy teniendo un vínculo yo cercano, ¿cierto? Sí, y más porque luego piensas, es que es tarea de los pastores o es tarea del pastor de discipulado, el de evangelismo o de los líderes, pero eso no me corresponde a mí y no es cierto. Claro. Porque el Señor utilizó al que en ese entonces era uno de mis mejores amigos para decir, hey, ¿realmente me conoces? O sea, puedes defender tu fe con todas esas preguntas y con todo lo que te están diciendo ahorita. Y me di cuenta que no. Sí, y eso llevó como a una búsqueda mayor de fortalecer la fe, digamos. Exactamente. ¿Cómo era su vida en este tiempo? ¿Qué hacía? ¿Qué estaba haciendo en este momento? ¿Qué estaba haciendo? Ándale. Dice que estaba de sobrecargo. Exactamente, estaba de sobrecargo. Volaba 6 días, descansaba 4. Perdón, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Sobrecargo o en aeromosa? México se escucha, en México se dice sobrecargo. Okay. En muchos otros países es aeromosa. Cierto, ok. Entonces, en México utilizamos la palabra aeromosa. Ok, entonces sí. Las dos son válidas. Sí, exacto. Entonces usted sí. trabajaba para esto. Trabajaba para una empresa, todo el tiempo. me iba 6 días de vuelo, regresaba 4 y en esos 4 me iba a la universidad a acabar mi carrera de contabilidad. ¿Cuántos países conoció en este tiempo? Sí, todo el continente americano. A Europa no fui porque estaba estudiando la escuela. Tenía que hacer un periodo más largo de 2 semanas. Sí, porque eran vuelos de 13 a 15 días. Y yo gracias a Dios, mira cómo el Señor trabaja perfectamente bien en todo. Cuando yo entro a la universidad, acababan de firmar un convenio el sindicato con la universidad de que me iban a justificar las faltas. Oh, qué excelente. Entonces me iba 6 días, regresaba 4, otros 6 días me volvía a ir de vuelo, regresaba 4. ¿Pero usted estaba estudiando algo parecido a sobrecargo? No. ¿O qué está haciendo ahí? Yo llegué a hacer sobrecargo porque toda la familia por parte de mi mamá han sido pilotos. Ah, ok. Entonces mi abuelo fue piloto. Él empezó como mecánico de guerra en la Segunda Guerra Mundial aquí en Estados Unidos. Oh, wow. Llega a México, se hace piloto privado, pones la primera escuela de aviación en México y de ahí... ¿Todavía está eso? Mi abuelo ya murió. No, la escuela la cerraron. Ok. Pero mis tíos son pilotos privados, mi tía fue sobrecargo, uno de mis tíos también voló en Mexicana y mi hermano es piloto aquí en Estados Unidos. O sea que toda la familia está vinculada a Sí, tema. con la aviación. Ajá. Así como hay familias de médicos, mi familia fue familia de aviación. Puros aviones en Exacto, la casa. sí. Ok, pero ¿estaba estudiando qué? O sea... Contabilidad, nada que ver. Ok. Estaba estudiando contabilidad y fue chistoso porque realmente pues nunca ejercí mi carrera. Ajá. Entonces empecé a trabajar porque obviamente mis papás se divorcian cuando yo tenía 18 años y mi mamá era maestra. El sueldo de mi mamá no le alcanzaba y por eso empecé a trabajar pues a los 18 años de edad. Oh, ok. Como hermosa. Y luego empieza a estudiar contabilidad por preferencia o por... Empecé a estudiar contabilidad un año antes de entrar a hacer sobrecargo, o aeromosa. Pero por preferencia, por gusto, porque quería, ¿le gusta eso? Me gustaban mucho las matemáticas, la Ajá. verdad, y quería estudiar para ser actuaria, pero no pude entrar a la UNAM. Entonces, como mi mamá trabajaba de maestra en la escuela donde yo estudié, me dijo, tengo beca aquí podrías estudiar. Entonces tuve que buscar algo que se viera con las matemáticas. Dije, ay, conta está fácil. Sí. Y no está tan fácil. Y no. No, gracias a Dios que la pude terminar, pero Sí. y la gente que Dios te va poniendo en el camino. Claro. Me puso unos amigos hermosos que de repente yo me iba de vuelo y ellos organizaban los trabajos en equipo. Gracias a Dios ya estaba el email en ese entonces ya me mandaban las cosas de trabajo, me subrayaban las cosas, haz esto. Yo mandaba y ellos se entregaban. Entonces, el Señor fue muy bueno para poder acabar la carrera. Sí, muy bien. Que retomemos la historia, estaba siendo hermosa, estudiando contabilidad y conociendo a su esposito Lalo. A pesar, o sea, usted fue el medio para evangelizarlo, pero que siguió la relación. Siguió la relación, creciendo. empezamos a andar después de que él acepta a Cristo en diciembre del 2000. Ok. Y después de que él acepta a Cristo, me embarazo de Alexa. Y nos casamos después. ¿Todo esto en México? Todo esto en México. Ok. Y el Señor utilizó, fíjate que fue chistoso porque una de las oraciones de Lalo era cuando él empezó, ¿no? Como que a escuchar el evangelio decía, desde antes, cuando su papá estaba muy enfermo, decía, ¿cuál es mi propósito? O sea, le preguntaba mucho al Señor, ¿cuál es mi propósito? O sea, ¿qué hago aquí? Iba muy bien en la escuela, siempre fue muy bueno para los estudios,
tenía muy buen trabajo, pero no encontraba su propósito, ¿no? Y yo me acuerdo cuando le dije que estaba embarazada de Alexa, híjole, le cambió. O sea, y él se lo decía, es que yo sé que el Señor te mandó. Y a partir de ahí, hace cuenta que fue un clic de cambio. Obviamente fue el Señor, ¿no? Que ya estaba trabajando con él, ya venía trabajando con él unos meses antes. Y el Señor utilizó todo esto para que él, o sea, hiciera un cambio de la noche a la mañana en toda la manera en la que él, pues venía, ¿no? Como Claro. de su contexto, porque venía de un contexto venía de un contexto muy fuerte de alcoholismo. Su papá en sí murió de cáncer en el hígado por problemas como de cirrosis. Venía de un contexto medio de agresividad muy fuertes, entonces el Señor lo transformó de una manera impactante, de verdad. Y creo que como creyentes estamos como desafiados a eso, ¿no? Aquí en nuestro background de lo que traemos de la vida, te pone en un tiempo como esposo y puedes decidir o transformar o dejarte transformar por el Espíritu Santo. Y es como, puedo seguir siendo el mismo como fueron mis papás o mi papá con mi mamá. Igual como siendo hijo o siendo papá también. Entonces, qué interesante como lo que Dios estaba haciendo en la vida de su familia, transformando esto. Ahora, en el caso de esto, que empezaron a buscar una iglesia, tienen una iglesia, pero ahora quieren que empiezan a prepararse juntos para la iglesia. Mira, fue chistoso porque mientras vivimos en la Ciudad de México, si yo no estaba el domingo, Lalo no se congregaba. Okay. Y nunca hubo un discipulado en la Ciudad de México realmente. Me acuerdo que el deseo de mi corazón siempre fue, yo era de las últimas, mi hermano y yo fuimos los que nos quedamos en la Ciudad de México, toda mi familia se mudó a San Diego, California. Entonces, el anhelo de mi corazón era, yo me quiero ir a San Diego, yo quiero estar con mi familia, yo me quiero ir a San Diego, ¿no? Pero es vivir chill, o sea, irme a Estados Unidos y vivir allá, ese es como el sueño. Era el sueño. Bueno, exactamente, porque pues mi mamá ya era ciudadana americana, estaban ya todos mis primos allá, toda mi familia, y siempre fuimos una familia pues bastante unida. Entonces, como que cuando se va mi mamá, que fue la última que se fue, yo me acuerdo que obviamente nos quedamos mi hermano y yo, mi hermano se va a San Diego a terminar su carrera de piloto allá, y me quedo yo solita, bueno, no solita, con Lalo y con mi hija, ¿no? Decía, ay, ¿qué hago aquí? No, yo me quiero ir para allá con mi familia. Y me acuerdo que un día platicando con Lalo en ese entonces, él trabajaba en jurídico de un banco, de HSBC. Y me acuerdo que un día pasé por él, regresando de un vuelo, y veníamos platicando. Le dije, yo me quiero ir a vivir a San Diego. Y él me dijo, Ded, no creo, porque pues ya tenemos trabajo fijo aquí, el Señor nos está abriendo las puertas, tengo el préstamo para comprar casa, vamos muy bien, los dos estamos trabajando, yo creo que nos vamos a quedar aquí. Y me acuerdo que dentro de mí dije, Señor, yo sí me quiero ir. Ya no discutí nada con Lalo, pero yo me acuerdo que le dije, Señor, sí me quiero ir. Yo no sé cómo, pero yo sé que tú vas a hacer algo para irnos. Ándale. A los 3 días después me habla Lalo y me dice, me acaban de correr. Y no tenía la menor idea de por qué. Yo sí sabía el por qué. Que había sido una contestación del Señor. La respuesta. Literal. 3 días después el Señor me contestó a mí porque Lalo estaba muy confiado en lo que era su trabajo, en lo que él podía hacer. Y era una manera, yo creo que el Señor de enseñarle, hey, no es en tus fuerzas ni lo que tú puedas hacer, soy yo. Claro, claro. Y yo soy el que te doy el trabajo y el que te doy el dinero y el que te proveo, ¿no? Claro. Entonces, gracias a esa decisión de que lo corrieron, me dijo, vámonos. Porque ya no había nada que porque ya no había que lo atara, exactamente. Me dice, vámonos. Dije, ¿estás seguro? Sí. Y todavía me acuerdo mis palabras, le dije, no quiero andar como judío errante yendo de allá para acá porque las mudadas son bien intensas. Y me dijo, no te preocupes, nos vamos y nos fuimos a San Diego. Y ahí fue donde realmente Lalo empezó poco a poco con un discipulado. Llegamos a la iglesia en inglés, Lalo no sabía nada de inglés. Me acuerdo que la primera vez que fue a poner gasolina regresó por mí. Me dijo, ni siquiera entiendo lo que dice en el pump de la gasolina, ¿no? Me dijo, acompáñame. Y eso como que a él fue, o sea, no es posible. Tengo que aprender inglés. Se fue 2 años a la escuela de adultos para aprender el inglés. Y mientras íbamos a la iglesia americana. Y literal, su primer maestro de inglés fue el pastor David Jeremiah, ¿no? Que era el que daba las predicaciones. Y de ahí me iba, ¿qué dijo? ¿Qué es esa palabra? Y le iba apuntando. Y así fue él creciendo hasta que llegó el pastor que está actualmente en el Ministerio Hispano. El pastor Jeremiah un día hizo la invitación, ¿no? De si hay gente bilingüe que pudiera ayudar al Ministerio Hispano, vengan en la tarde, por favor. Y Lalo me dice, ¿venimos? Le digo, claro, pues vamos a ver. Llegamos, me acuerdo que ese día platicamos con el pastor, había otros grupos de hermanos que acababan también de llegar.
bilingües, y un hermano que fue el que después fue nuestro director de alabanza, Lalo dijo, pues yo toco la batería si necesitan. Eso fue el domingo en la tarde. El sábado en la tarde le estaban hablando, Lalo, necesitamos que mañana toques porque ya no hay grupo de alabanza para empezar mañana el culto. Wow. Y al siguiente domingo estaba ya en el grupo de alabanza tocando, y gracias a eso como que empezó a haber una relación que bueno, el hermano Arturo también falleció de cáncer ya hace tiempo, pero como que fue donde empezaron a juntar más a Lalo, donde Lalo sintiera lo que es crecer dentro de un ambiente cristiano, dentro de la iglesia, y empezó a haber más discipulados. ¿Y qué estaban haciendo en ese momento para vivir aquí en San Diego? ¿Qué hacían? ¿De qué trabajaban? Lalo tuvo que trabajar de jardinero, trabajó de ser abogado, vino a trabajar en algo fuera de oficina. No, Lalo llegó, los primeros días llegaba llorando, me decía, me duelen los músculos, que ni siquiera sabía que tenía músculos ahí, ¿no? Porque estaba acostumbrado, la verdad, Trabajos como abogado, oficina. era trabajo de oficina, manejaba como 18 o 20 despachos él solito, y era típico para granjearse o para obtener más casos, le llegaban un montonal de regalos a la casa, y acostumbrado que lo llevaban a comer a muy buenos restaurantes porque querían casos los abogados. Entonces venía de un nivel de vida, y la verdad en México el nivel de vida que tenía Lalo era muy bueno. O sea, su papá siempre les dio todo, tenían casa, tenía 2 chicas que les ayudaban a limpiar la casa, más tenía una chica que cocinaba aparte, o sea, la verdad el niño estaba muy consentido. Sí. Y de repente cuando llega a Estados Unidos, ¡surprise!, empiezas con la jardinería. No, el Señor trabajó bien fuerte y muy rápido en su vida. ¿Y usted qué hacía en ese momento? ¿A qué se dedicaba? Cuando nos vamos a San Diego, yo estaba embarazada de mi segundo hijo. Okay. Entonces estaba yo, pues la verdad, con mi hija, que tenía 4 años todavía. Solo para que los que nos escuchan puedan saber cómo se llaman sus hijos y cuántos años tienen. Ok, tengo 2 hijos. Mi hija mayor se llama Alexa, tiene 21 años, y mi hijo menor se llama Ian, y él tiene ahorita 17. Ok. Entonces estaba embarazada de mi segundo hijo, de Ian, cuando llegamos allá. Sí. Y llegamos a casa de mamá. Entonces, pobre Lalo, porque llegaba a vivir a casa de la suegra. Entonces, sí, entonces fue ahí donde el Señor empezó a moverlo mucho y empezó a realmente a querer saber más. Tengo pues varios primos que están en el ministerio, o sea, mis primas se casaron con chicos que ahorita son pastores, y hay uno en específico, John, que fue el que se sentaba con Lalo y le decía, a ver, acabo de leer 2 evangelios y aquí se están contradiciendo uno al otro. ¿Por qué? Decía Lalo empezó a leer la Biblia como abogado, a leer los puntos y comas para ver en dónde se estaba contradiciendo, o qué decía, o por qué decía, o cuál era. Lalo siempre leyó así. Entonces, como si fuera un juicio, ¿no? Ya ves que una coma, un punto, te cambian todo. Claro. Entonces sentaba con el pobre John, le decía, yo no estoy entendiendo, ¿por qué aquí se está contradiciendo? Y ya yo le decía, es que no se está contradiciendo. Son 2 puntos de vista. Tú como abogado sabes que si pasa un evento y estás entrevistando 2 personas, cada quien te va a dar su punto de vista y no va a ser igual. Entonces, dice, lo más importante es que el evangelio que está hablando de que Jesucristo es la misma historia. Vista de 2 puntos diferentes, contada de 2 cosas diferentes, pero sigue siendo la misma historia. Enfócate en Cristo, no te enfoques en lo que está extra, ¿no? Sí, afuera. Entonces, para Lalo fue como que, ay, eso no lo había visto. Entonces, él empezó a estudiar, y gracias a Dios, el pastor allá de la iglesia hispana, en Shadow Mountain, el pastor Exaldaña, empieza a dar cursos, empieza los miércoles a darnos el libro de Nehemías, de versículo por versículo, y es donde Lalo empieza a crecer, a crecer, a crecer. Un día lo siente el pastor y le dice, Lalo, ¿tú estás listo para abrir una célula de hogar? Y Lalo, no quiero, ¿no? Y bien chistoso, porque una muy amiga de una amiga de la iglesia, que ya no era cristiana, se va a vivir exactamente a los departamentos donde vivimos nosotros. Y llega Roberta y le dice a mi esposo, dice, Lalo, se acaba de ir mi amiga a vivir en los mismos departamentos donde ustedes viven, necesito que la discipules. Y fue como que el Señor diciéndole, abre tu célula de hogar. Claro. Y ahí no le quedó de otra que la tuvo que abrir. Sí. Entonces me acuerdo que el pastor le dijo, ok, necesito que empieces a pues dar tus estudios. Entonces Lalo empezó a hacer sus estudios, él empezó ahora sí que solito a investigar, habíamos tomado ya curso de hermenéutica, curso de panorama bíblico, Lalo había empezado a tomar un curso de griego, porque para los que no saben, Lalo dio griego aquí. Sí. Pero Lalo reprobó la materia de griego en la prepa. En México. En México, en la preparatoria, tenemos que tomar etimologías grecolatinas. ¿Oh, sí? Entonces tienes que tomar griego y latín. Ok.
y reprobó la materia. ¡Guau! El señor. Sí. Aquí sabemos muchos secretos del pasado de los maestros. La otra vez nos contaba otro maestro también algo y nosotros como, ándale. ¿Quién diría que el profe le había pasado algo como ese? Sí, pero ok. Y sí fue chistoso porque gracias a eso Lalo empieza a abrir su célula. Bueno, abrimos la célula de hogar y empieza a ir gente. Y Lalo le mandaba los estudios al pastor y el pastor, Lalo, dale, Lalo, está bien. O sea, tienes buena hermenéutica, no estás diciendo ninguna herejía aquí, entonces perfecto, dale, ¿no? Sí. Y llegó un punto que le dijo el pastor, ya ni me los mandes, o sea, está súper bien. Y ahí en la célula fue cuando una de las hermanas le decía, ay, hermano, yo lo veo dando clases, es muy bueno. Porque Lalo se preocupaba por hacer los mapas, porque entendieran. O sea, Lalo tenía una muy buena didáctica para enseñar. Okay. Entonces ahí fue donde le empezaron a meter como que el gusanito, ¿no? De que, ¿y por qué no se prepara? ¿Y por qué no estudia? ¿Y por qué? Y me acuerdo que un día me dijo, el Señor está trabajando mucho en mí. Y el Señor lo fue transformando, porque cuando nosotros llegamos a San Diego, obviamente llegamos y mi mamá nos iba a pedir, ¿no? Iba a pedir nuestros papeles. Claro. Pero Lalo fue víctima de un crimen de odio en San Diego. Lalo le dio una golpiza fuertísima en un parque. Y tuvo que levantar, pues ahora sí que fue un felony attack, entonces tuvo que levantar con la policía todo su reporte, tuvo que ir a juicio y demás, ¿no? Y me acuerdo que gracias a eso nosotros pudimos arreglar a través de lo que es la visa U. La visa U es para gente que fue víctima de ciertos crímenes y nos pudimos arreglar los papeles. Entonces, una de las oraciones de Lalo durante la célula era, Señor, si tú realmente quieres que yo me prepare, tú me vas a dar los papeles para poder hacer todo de la manera correcta, ¿no? Para poder ir a la escuela, poder estar bien, ¿no? Y estar estables aquí. Y el Señor, pues, a través de una abogada cristiana, fue como, dijo, pues, ustedes son candidatos para la visa U, metimos los papeles y nos las dieron en un año. Entonces, esa fue como que la contestación del Señor de sí, está bien, denle, ¿no? Tengo una pregunta a este punto. ¿Cómo estaba el corazón de la familia? Porque venían de una condición de México de vivir pues bastante cómodo, como decía, por el trabajo de él, su trabajo y todo esto. Y luego se mueven aquí en otras condiciones, quizás más limitadas económicamente, quizás, no sé, haciendo maniobras financieras para poder estar aquí, ¿no? La vida es más cara. Entonces, pero ¿cómo estaba el corazón de la gente? Ahora ya están casados, 2 hijos, entonces está como entre hacer cosas para vivir y el llamado. ¿Cómo está el corazón de la familia? Fíjate que fue bien interesante porque como estábamos ya sirviendo en la iglesia, a lo mejor sí había muchas limitaciones. Y mira, yo como contadora te puedo decir, desde ese entonces, mis libros, según yo, contables de la familia, estaban en rojos todos los meses. Sí. Siempre. Pero siempre pagamos todo. Sí, o sea, sí. Ese es el milagro. ¿Cómo extendía el Señor el dinero? No lo sé. Sí. Pero siempre el Señor nos daba dinero para poder ponerle gasolina al carro, porque aparte en California la gasolina es mucho más cara que aquí. Entonces siempre teníamos gasolina para poder ir con los jóvenes, para poder ir a la iglesia, los eventos, los ensayos. Mis hijos crecieron en los ensayos de los grupos de alabanza. O sea, mi hijo chiquito, le decimos Pollito, él agarraba su cobija, sus snacks, y sabía que cuando le daba sueño, lo ponía al lado del bombo del papá y allá a dormir en lo que terminaban los ensayos. No. Entonces, para ellos fue como que no lo notaron como normalmente lo llegas a notar como cuando no estás con el Señor. Sí, como un sufrimiento de, una tortura, de que vamos a estar a la espera de nuestros papás y todo esto. Sí, no. Entonces ellos crecieron así. Y fue chistoso porque yo me di cuenta que a mis hijos les cuesta mucho trabajo relacionarse con chicos de su misma edad. Okay. O sea, Alexa siempre se relacionó con chicos más grandes porque estuvo con nosotros en los jóvenes siempre, desde que tenía 4 años. Ya. Está bien. Okay. Tenemos que tomar la pausa. Ya paró. Okay. Gracias por estar con nosotros. Para conocer más de nuestro seminario, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @Seminario Bíblico Río Grande y en nuestro sitio web como riogrande.edu. Continuamos con Entre Hermanos. Ok, ya, entonces paró la cámara. Seguimos ahora. Ok, la pregunta de dónde estamos es que dónde estaba el corazón de los chicos, cómo estaban sus hijos, usted también como esposo. Obviamente el llamado es hacia Lalo como esposo, pero el corazón de la esposa del pastor, que es un punto súper interesante a nivel
mundial, creo yo. Sí. Es, ¿cómo estaba su corazón? ¿Qué sentía usted como mi esposo está haciendo el llamado al ministerio? Dios lo está llamando, pero ¿qué siente usted o sus hijos? Fue chistoso porque veníamos trabajando con jóvenes. Entonces estábamos acostumbrados realmente ya como que a estar involucrados con los chicos y hicimos una conexión muy fuerte con nuestros jóvenes. Y pues ahí le entras a trabajar de todo, ¿no? Pero cuando Lalo me dice, Odette, siento el llamado, quiero estudiar, mi primera reacción fue, sí, escríbete a una escuela en línea. Y seguimos aquí. Y fue chistoso porque Lalo fue a sentarse con el pastor. Y nuestro pastor es egresado de aquí del seminario. Y le dice, Eric, quiero estudiar. O sea, quiero estudiar pues quiero estudiar para el ministerio, ¿no? Quiero prepararme más, quiero que poder defenderme desde otro punto de vista, ¿no? Como que más profundo. Y me acuerdo que el pastor le dijo, pues está Texas. ¿Por qué no te vas a RGBI, no? O sea, ahí te puedes preparar y es en español. Me acuerdo Ese es el primer momento donde RGBI suena en la mente de ustedes. Okay. Y el pastor es como... Es exalumno de aquí, es hispano, él es de El Salvador, Sí. así que es tu compatriota. Sí, yo conozco Él es a de él. El Salvador y él pues estudió aquí unos años, luego se fue, luego llegó a Houston por su esposa, luego estuvieron dando clases en una escuela cristiana y él llega como pastor a Sharon Mountain, lo conocemos allá. Y en sí, pues mis hijos conocen a sus hijos desde que están chiquitititos, tenían 2 años o 1 año, me acuerdo. Y fue chistoso porque ahí es cuando el pastor le dice, oye, está RGBI, está en español, vete. Lalo llegó súper emocionado. Y oh, surprise, como buena esposa, le bajé en 2 segundos ese ánimo porque le dije, Te me vas calmando. irnos a Texas, estás loco. Toda mi familia está aquí. Claro. Era el deseo de mi corazón estar aquí en San Diego con todos mis primos, mi mamá, mis hermanos, o sea, todos, ¿no? Aquí tienes la opción online. ¿Por qué no lo haces online? Y ahí te das cuenta que dices, híjole, qué fuerte, porque es muy fácil decir cuáles son tus sentimientos y tus emociones y no oras primero. Pero es que ese es el punto, porque las dos emociones se encuentran, ¿no? Por un lado, Lalo diciendo, estoy emocionado y quiero irme, y por el otro está usted con su emoción diciendo, yo quiero quedarme. Exacto. ¿Cómo manejamos esas emociones? Con decisiones fuertes en el hogar, por ejemplo. Creo que una de las cosas más sabias fue, Lalo me invitó a tomar un café, me dijo, mira, detalles son mi corazón. Hubo una cita. O sea, sí. Y fue sin los niños, sin nada, ¿no? Fue, yo quiero hacer esto. Dijo, ¿pero qué te parece si oramos? Sí, ¿qué te parece si oramos? Porque yo quiero hacer lo que el Señor quiere. Y me lo vendió como que nada más, vamos a ir 1 año y regresamos. O sea, no pasa nada. Ok, pero ese año era real, o sea, Era real. Con mañana. No, era O sea, real. decía, Veníamos 1 año, él se preparaba y regresábamos a ser pastores de jóvenes a San Diego. Querían estudiar el certificado de 1 año. Él, sí, cuando él empezó a investigar todo lo del seminario que le dijo el pastor, rápidamente corrió al internet y empezó a investigar con la página, ¿no? A ver qué había. Y cuando él llega y empieza a investigar, se da cuenta que hay certificados de 1 año y de 2 años para gente que ya trae estudios. Entonces Lalo ya tenía el título de abogado y dijo, bueno, me voy 1 año, me preparo, regresamos y seguimos trabajando aquí en la iglesia, ¿no? Bueno, pues sí, la opción no estaba tan mal. Ok, lo oramos y dijimos, bueno, ok, si es la voluntad, pues el Señor nos va a abrir las puertas. Ok, llegamos a platicarlo con nuestros hijos, ¿no? Más bien con Alexa. Y Ian estaba todavía muy chiquito. Alexa tenía 11 años. Y le dice el papá, se la sienta y le dice el papá, oye, mi amor, ¿cómo la ves? Nos queremos ir a Texas a estudiar, ¿quieres ir con nosotros? O sea, ¿realmente ves que sea una opción para la familia? Alexa se pone a llorar y le dice, no, papá, yo no quiero dejar a mi abuelita. Y se va. Híjole. Señor, tener hijas. Esa conversación. Exacto. Y me acuerdo que Lalo me volteó a ver con carita de, ¿y ahora? Y yo creo que sí fue el Señor, porque no creo que haya sido yo. Fue el Señor el que le dije, ¿sabes qué, Lalo? Yo creo que una confirmación del Señor va a ser que Alexa diga que sí. El único que va a poder hacer un cambio en el corazón de Alexa es él, no yo. Entonces vamos a hablar con ella. Nos sentamos con Alexa y le dijimos, mi amor, papá se quiere estudiar, ¿qué onda? Necesitamos que lo ores, no que nos digas lo que estás sintiendo en este momento. Claro. ¿Cuántos años otra vez? 11. 11, ok. 11 años. Ya, sí, Sí, ya pensar. Exactamente. Ya toma más conciencia de lo que estaba pasando. Tiene más cosas a tomar en cuenta, ¿no? Exacto, porque Ian tenía 5 años, entonces lo agarramos sus chivas y a donde estuviéramos nosotros no había ningún problema. Claro. Y fue chistoso porque lo hablamos con ella, Lalo habló con ella y dijo, ok, lo voy a orar. Y no se volvió a tocar el tema.
para nada. Pasaron como 3 meses y medio o 4. Seguíamos con las células, seguíamos yendo a jóvenes, todo normal. Y un día después de la célula, se van los hermanos, nos quedamos Lalo y yo en la sala viendo la tele y de repente sale Alexa del cuarto y nos dice, tengo que hablar con ustedes. Y le dice Lalo, sí, mi amor, ¿qué pasó? Está bien, vámonos. Y hasta mi esposo le dice, ¿vámonos a dónde? ¿No? O sea, ¿de qué estás hablando? Y le dice, papá, está bien, vámonos 1 año. Pero 1 año nada más a Río Grande, ¿ok? Y regresamos. ¿Estás segura, Alexa? Porque yo hago esa llamada mañana en la mañana y ya no me puedo echar para atrás. Sí, pues sí. Ok. Lalo habla al día siguiente en la mañana. Como veníamos con visa U, es más fácil el proceso. Habló en noviembre y nos aceptaron a las 2 semanas para poder venirnos en enero. Porque no tenían que solicitar otra visa. Nada. No, o sea, exactamente. Ya tenemos papeles, todo nada más era mudarnos para acá. Claro. Cuando llega la carta de aceptación, me acuerdo que le dije, Lalo, o sea, ¿estás hablando de en 1 año y medio? No, es en enero. Nos vamos este enero. Eso fue noviembre. 2 meses antes. 1 mes y medio antes. 1 mes y medio, sí. Y nosotros ya teníamos de que iba a venir su mamá y su prima en diciembre a vernos. Dije, ¿y ahora la mudada? Bueno, el señor acomodó todo. Deshacemos nuestro departamento y vámonos. Para eso Alexa, jugando fútbol, se rompe los ligamentos de la rodilla, muletas. Dijimos, bueno, mudada, niña, todo. Me dice, mamá, no se preocupen, yo me las llevo después en avión. Entonces, váyanse ustedes, llévense las cosas y 1 semana después, ya que se establecieron, yo vuelo con ellos. ¿Manejaron de California para acá? Manejamos de California para acá. Okay. Agarramos literal las cosas básicas, las subimos al carro y vámonos. Yo me acuerdo que todavía cuando ya veníamos para ir de Arizona, le dije a Lalo, ¿estás seguro que es ahorita? ¿Estás seguro? Y Lalo, no me hagas esto. En medio del desierto, no me hagas esto, por favor. Revisa la carta, ¿no? Y ya leímos otra vez la carta. No, pues sí, es ahorita en enero. Ok, entonces sigámosle, ¿no? Y llegamos y la verdad fue impresionante porque llegamos a las 11 y cacho de la noche. El GPS nos mandó por Montecristo, una calle súper extraña. Me acuerdo que en esa época había una sequía muy fuerte, estaba todo seco. Yo le decía a Lalo, ¿dónde nos venimos a meter? ¿Qué es esto? No veo nada, ¿no? Sí. Y luego, pues, cuando vienes de San Antonio para acá, casi no hay nada. O sea, tú vienes en el freeway y está completamente desértico. Pero fíjate cómo es el Señor. Yo tengo 2 primas por parte de mi papá que ya vivían aquí y yo no sabía. ¿En el Valle? En el Valle, a 5 minutos del seminario. Yo había dejado 19 años de verlas porque mi papá se muere, su papá se murió antes. Entonces, como que hubo una desconexión en la familia muy rara. Y empiezo yo a buscarlas. Mi mamá encontró una agenda, las encontramos. Y yo cuando vine a Texas le dije, le voy a hablar a mi prima. Quiero ver si tengo que cruzar todo Texas, debo de pasar por algún lado cerca de su casa para verla, ¿no? Sí. Cuando le hablo y le digo, voy para allá al seminario, me dice, Odeta, ¿qué seminario? Le dije, voy a Río Grande Bible Institute, ¿no? Me dice, ¿queda en Edimburgo? Le digo, sí. Y me deja de contestar. Y yo, Luisa. Me dice, Odette, vivo a 5 minutos del seminario. Wow. Entonces, hasta eso el Señor me volvió a juntar con... Exacto, me volvió a juntar con mis primas. Sí. Llegamos y mis primas ya habían aceptado a Cristo las 2. Y ha sido una relación con ellas como de hermanas, ¿no? Entonces, hasta como que fue el anhelo de mi corazón, que yo le decía, Señor, mi familia. Y viene y me trae a la otra familia, ¿no? Por parte de mi papá, con la que yo no había convivido tanto. Entonces, ¿Cuántos años habían pasado en San Diego hasta que vienen a Texas? 7. O sea que lo que habían construido en 7 años a punta de jardinería, del seminario, del ministerio, de trabajos varios, tienen que empacarlo en un auto. Y la verdad se quedaron casi todas las cajas en casa y mamá en un storage. Sí. Pues mamá, I'm so sorry, vendimos los muebles, pero todo lo demás te lo dejamos aquí, regresamos en un año. En un año. Sí, allá está todo el storage pagando impuestos. No, ya me lo quitó mi mamá. Pero así fue el Señor y nosotros llegamos, nos dieron la casa, empezó todo ese primer año y Lalo empieza, no, 1 año es muy poquito. No voy a poder ver todo lo que quiero ver, no sé qué. Vamos a quedarnos 2. Ok, ya estamos aquí, vamos a quedarnos 2. Sí. En ese inter del verano se casa mi hermano, vamos para allá. Y ya Lalo venía, me voy a quedar los 4. Me voy a quedar los 4 años, acabo la carrera. Y le dice el pastor, Lalo, tienes carrera.
4 años, ¿por qué no le brincas a la maestría? Y Lalo, híjole, déjeme orarlo. Vamos a orarlo porque sí me quiero seguir preparando. Ya cuando regresamos estuvimos platicando y dice Lalo, creo que sí me quiero ir a la maestría porque son estudios más profundos y si ya tengo la carrera, pues mejor me voy a la maestría. Pues bueno, se queda en el programa de 2 años. Lalo empieza a trabajar en la radio y chistoso porque ya cuando se acerca como que el momento de la graduación y eso, el hermano Gerardo le hace la invitación a Lalo de, oye Lalo, ¿por qué no te quedas aquí en el seminario? Como parte del staff. Como parte del staff. Yo empecé a trabajar en la bookstore, que cuando llegamos, porque necesitaban una cajera bilingüe, dije, pues yo puedo trabajar, ¿no? Sí. Y empecé a trabajar y pues me quedé corriendo a la bookstore, literal, de aquí. Y fue bien chistoso. Todavía había bookstore. Y fue bien chistoso porque yo estudié contabilidad. Sí. Jamás ejercí mi carrera. Jamás, porque estaba volando, me aventé 10 años volando y luego nos venimos para acá y aquí empecé a traducir y algunas cosas así, pero nunca trabajé en contabilidad hasta que llegué al seminario. ¿Cuántos años pasaron desde que se graduó hasta que ejerció aquí como contadora? Ok, yo me gradué en diciembre del 2000 y llegamos aquí, empecé a trabajar yo aquí en julio del 2013. 13 años después comenzó a ejercer su propia carrera. La carrera. Sí, la carrera. Y empecé a llevar los libros contables de la bookstore. Empiezo a ver inventarios, empiezo a hacer cierres de caja y todo. Y gracias a Dios se me facilitaba porque pues el Señor me había dado, gracias a Él, ¿no? La sabiduría para poder ver todo eso de números. Y se me facilitó mucho siempre. Entonces, me quedé 6 años como la gerente de la bookstore. Otra vez llegan a tomar la decisión antes de eso, de decir, ¿nos vamos a quedar o nos vamos? Lo oramos. Fue chistoso porque cuando le hice la invitación al hermano Gerardo Lorenzo a Lalo de quedarse en la radio, me dice, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Vamos a orarlo. Pero lo oras tú, lo oro yo. Después de 2 semanas, platicamos qué te dijo el Señor. Ok. Lo oró él, lo oré yo. Lo platicamos ahora sí ya con los 2 chicos. ¿Qué onda? ¿Cómo la ven? ¿No? Porque ya llevaban aquí. Alexa ya estaba, creo que, en la preparatoria. Y me acuerdo que ni Lalo ni yo tuvimos paz de regresarnos. Y chistoso, porque yo quería regresar con mi familia, ¿no? Pero no teníamos esa paz de regresarnos. Y Alexa se sentó un día y nos dijo, oigan, he estado adelantando materias. Si yo no me cambio del sistema de Texas al sistema de California, voy a perder todo esto. Ella estaba ya en la preparatoria. En preparatoria, ok. Y entonces... En high school, exacto. Entonces dijimos, bueno, pues sí, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, ok, pues nos quedamos. Sí. Wow. Y luego ahí empieza a correr otra historia de quedarse como parte del staff aquí. Completamente. ¿Empezó Lalo a trabajar en la radio? Lalo empezó a trabajar en la radio. Él se quedó como en la radio, ¿no? Se quedó como locutor en la radio. Okay. Y estaba, pues, como tipo personal viendo a todos los voluntarios y eso. Y en el siguiente verano le habla el hermano Loyola y le dice, ¿qué onda? ¿Quieres dar la clase de Josué? Y realmente Lalo, siendo sinceros, cuando Lalo y yo nos casamos, Lalo me decía, yo quiero ser maestro de juicio de amparo. Quiero enseñarles a todos cómo defenderse y cómo esto. Y se quedó ahí al aire, ¿no? O sea, por siempre me dijo, yo quiero ser maestro. Y cuando el hermano Loyola le dice, ¿quieres dar la clase de Josué? Bueno, le brillaron los ojitos. Dice, sí, yo quiero dar la clase. Y empezó a prepararla. Estábamos de vacaciones cuando le habló el hermano Loyola. Bueno, agarró su Biblia y empezó a leer Josué y empezó a ver cómo hacía la clase y ahí fue. Eso fue en el 2015. Sí. 2 años después de estar aquí ya como staff. No, nosotros estudiamos todo el 2013 y el 2014. El primer semestre del 2015 empieza como, nos quedamos como staff. Lalo empieza como locutor en la radio. Y ese verano es cuando el hermano Loyola le hace la invitación. Okay. Entonces Lalo empieza a dar una clase aquí en el seminario. Puedo ver que aquellos anhelos de su corazón como que se volvieron a cumplir. No tal vez a su tiempo, pero sí en tiempos posteriores, ¿cierto? Sí. Wow, eso sí es interesante, sí. Ok, y luego entonces empiezan él empieza como maestro ya, o empieza a hacer más cosas, supongo, aquí como staff. Exacto. Y empiezan como a dar pequeños saltos a otras áreas donde van viendo que ustedes pueden también ser parte de la ayuda al seminario, ¿cierto? Sí, fue súper chistoso porque, si te soy sincera, hasta mi cuñada me dice, Isodette, es que nunca has buscado un trabajo, te los han ofrecido. Dije, es que es el Señor, como que te va poniendo donde Él te necesita o donde sabe que lo que tú sabes se va a poner en práctica, ¿no?
Y así fue aquí en el seminario. O sea, Lalo empezó como maestro. A los meses el hermano Wendell le hace la invitación de ser también como su asistente. Al estar como asistente del hermano Wendell, el hermano Hebner le hace la invitación para hacerse DSO a Lalo, porque si es que tú eres abogado, conoces tiempo, sabes un poco de esto. Sí. Y luego con todo el proceso que ya hemos llevado nosotros de la visa U, de cuando estuvimos aquí, de que se metió los papeles. Exacto. Y como que ya teníamos un poco el panorama un poquito más, ¿no? Y entra Lalo, de repente a mí me hace la invitación porque hacía falta maestros para el programa que tenemos de ICS, que para los misioneros americanos para aprender español, me hace la invitación a mí, porque normalmente yo lo que hago en la iglesia aquí es traducir los sermones. Ok, ese es su servicio. Ese es mi servicio en la iglesia. Traduzco del inglés al español en el sermón, ¿no? Sí. Entonces me dice, ¿no quieres dar una clase de español? Y yo, ¿cómo clase de español, no? O sea, te puedo dar una clase de matemáticas, pero de español, me dice, sería la clase de fonética. Y ahí te das cuenta cómo el Señor utiliza cosas, porque mis hijos crecieron aquí. Entonces, la tarea mía siempre fue, y de Lalo, más bien Lalo siempre fue el que les dijo, ¿saben qué? Yo quiero que si van a hablar inglés, necesito que me hablen perfecto español. Entonces, Lalo con Alexa era todos los veranos, me vas a conjugar verbos, me vas a escribir, me vas a leer en español, y más o menos eso intentamos con Ian. Pero Ian sí tenía más acento americano. Ok. Entonces, desde chiquito fue, ¿cómo le quito el acento? Entonces, empezar a trabajar yo con mi hijo para ver qué cosas estaba haciendo para quitar el acento, es como me dio el Señor las herramientas para poder dar mi clase de fonética ahorita. En el futuro ya. Exactamente. Que es lo de ahora, ¿no? Y qué bueno ese deseo de enseñarles bien español bien. Porque es algo que veo en el Valle a veces. Los papás eligen inglés, puro inglés, y dejan el español. Sí. Y es una herramienta más, ¿no? Yo me acuerdo que una vez en San Diego, en el parque, me preguntó una señora, ¿por qué le hablas en español a tu hija si aquí no lo va a necesitar? Y sí volteé y le dije, porque le voy a dar más herramientas en su futuro. Porque si ella habla inglés y español perfecto, le va a quitar el trabajo a tu hijo. Ay, se están peleando. No fue pelear, pero no, si te fijas, entiendo. y yo creo que la señora le dije, y no quiero ser grosera, pero obviamente le van a pagar más, va a tener más oportunidades, que cualquier otra persona. Y me dice, nunca lo había pensado. Y la verdad es que sí es cierto, o sea, muchas veces no te das cuenta de las oportunidades que tienes y que las desaprovechas por eso, ¿no? Y porque son a largo plazo. Exactamente. No se ve ahorita, pero se ve hasta en el futuro. Exacto. Hay mucho más de que necesitamos hablar. Claro. Tenemos como técnicamente 12 minutos. Ok. Vamos a correr al hoy. ¿Quieres compartir algo con nosotros, con los oyentes de este podcast? Que esta fue tu vida y tuvo un giro difícil. O sea, todo ha sido bien difícil. Pero quisieras compartir como ¿cómo estás ahora? ¿Qué está pasando ahora en la vida de Odette? Sé que eres el DSO de la escuela, pero hay un capítulo difícil y que pues la audiencia no lo conoce, tal vez algunos. Ni he hablado y ya estoy empezando a llorar. Sí. No quisiera, o sea, di lo que tú quieres decir, está bien. No, está bien. Fíjate que el año pasado, en mayo, mi esposo se empezó a sentir mal y fue chistoso porque fue de la nada, se empezó a poner amarillo. Y Luca le dijo, necesito que te hagas unos exámenes. Luca ya lo vieron en el podcast, así que si no saben quién es, váyanse unos podcasts antes. Sí. Y está ahí Luca. Él es un médico argentino que vino a estudiar. Y le dijo, vete a hacer unos estudios, Lalo, porque te veo muy amarillo. Y se fue a hacer unos estudios de sangre y se le dijo, ¿sabes qué, Lalo? Creo que traes piedras en la vesícula o algo así porque es tan raro tus números. Vete, no de emergencia, pero sí en un plazo no muy lejano, vete al doctor. Y se fue a Reynosa, al hospital. No le encontraron piedras en la vesícula, pero le encontraron una bolita que estaba tapando su conducto biliar. Le dijo, necesitamos que te cheques. Y la doctora le dijo, uy, no me gusta la bolita porque es del páncreas y parece ser que es cáncer. Pero es una bolita de 19 milímetros, no creo que haya gran cosa, ¿no? Lo primero que le hicieron fue meterle un pequeño tubito al conducto biliar para que se le quitara lo amarillo y pudiera salir la bilis. Y vamos a empezar a ver cómo te tratamos eso, ¿no? Eso fue en mayo. En junio decide que mejor se va a tratar aquí en Estados Unidos. Empieza a buscar médicos, empieza a ver todo.
empieza a hablar con el doctor griego que viene mucho aquí a la radio y le dice, Lalo, vas a estar bien. O sea, hay mucha gente que se le quita un pedazo de páncreas, que hay una operación que se llama Whipple, se quita el pedacito de páncreas y no pasa nada, ¿no? O sea, el tumor mide 19 milímetros, no es gran cosa, ¿no? Entonces vas a ver, va a estar bien. Y fue chistoso porque el Señor permitió que Lalo terminara su semestre. O sea, alcanzó a calificaciones, todo lo terminó y empieza con este proceso de empezar a ir con médicos y demás. Y un día mi suegra le hizo una tortilla española que lleva bastante aceite y le cayó mal, le cayó muy mal. Y el doctor le dijo, ¿sabes qué? Vete al hospital porque no está normal, como que a lo mejor se te movió el tubito que te pusieron en Reynosa, hay que checarlo. Llegamos al hospital y nos dice el doctor, dice, no salen, tiene pancreatitis, se queda, necesitamos investigarle. Para hacerles el cuento corto, a la semana le hacen una endoscopía, sale inconclusa, a la siguiente semana le hacen una laparoscopía, que ahí es donde detectan que es cáncer, a la siguiente semana le hacen la operación de Whipple para quitarle el pedazo de páncreas y sale el doctor y me dijo, híjole, el cáncer no era nada más esa bolita, era todo el páncreas, estaba pegado al estómago, al intestino, tuvimos que quitar la mitad del estómago, un buen pedazo de intestino, el páncreas, la vesícula, el conducto biliar, se quitaron, pero hay manchas en el hígado y en los pulmones. Y en shock, o sea, estábamos en shock porque Lalo hasta en el hospital no tenía dolor. O sea, Lalo estuvo esas 3 semanas que le llevé la laptop, estuvo haciendo sus sílabos, estuvo haciendo cosas porque ya no sabía qué hacer porque dijo, ya me quiero salir del hospital. Él no tenía dolor, no tenía nada. Bendito sea el Señor. Sale de la operación bien. El sábado no despertó por la anestesia, o sea, pude platicar con él súper poquito. Me preguntó cuánto duró la operación y cómo estaban sus hijos. Se volvió a quedar dormido. El domingo en la mañana su condición ya estaba bastante mal, sus riñones estaban a punto de dejar de trabajar, ya no estaba sacando líquidos y me dijo el doctor, esto no está bien, su cuerpo no está reaccionando. Entonces yo del sábado que lo dejé con 3, 4 tubitos, como que lo básico, el oxígeno y la anestesia y el tubo que le estaba sacando los líquidos del estómago, llego el domingo a verlo conectado a 25 máquinas con 50 tubos, o sea, ¿qué está pasando, no? Y me dijo el doctor, no, o sea, su cuerpo no está reaccionando. Y dice, si los riñones mueren, se puede hacer una diálisis, pero si el hígado deja de funcionar, ya no tenemos nada que hacer. Así. Mi hijo estaba en Las Vegas con mi hermano, mi hija estaba con todos los trámites de la boda, entonces fue así como que un shock de a ver qué está pasando. El Pablo, que es el esposo de mi hija ahorita, andaba en un viaje misionero, o sea, fue como los junto a todos, ¿no? Entonces, hablé con mi hermano, el Señor permitió que agarraran boletos, llegaron todos el lunes en la mañana, Pablo, mi hermano, mi hijo, todos llegaron el lunes, y el lunes me dice, platicando con los enfermeros en la noche, ¿no? Que me dejaron quedarme ahí, me dijo, señora, ya no hay nada que hacer. El hígado ya está a punto de morir, y la verdad es que no hay ya gran cosa que hacer. Entonces me acuerdo que le dije, bueno, si el Señor se lo va a querer llevar, se lo va a llevar como Él quiera. A mí me preocupa ahorita es que no sufra. Y me dijo el chico, la verdad, señora, lo único que hay que hacer ya es ponerlo en hospice porque ya no hay nada más. O sea, aquí en el hospital nuestra responsabilidad siempre es mantenerlos con vida. La operación que tuvo el Señor le quitamos casi la mitad de las cosas de adentro. Entonces no lo vamos a poder revivir porque lo vamos a lastimar mal. Entonces mis hijos cuando ven eso, pues obviamente no hablan con el doctor a que si pueden ellos darle un trasplante uno de un riñón y el otro de hígado. Y le dijo el doctor, lo siento, pero punto número 1, su papá no resistirá una operación así ahorita. Y punto número 2, no se le puede trasplantar un órgano a una persona que tiene cáncer. Porque como el cuerpo está peleando contra cáncer, va a rechazarlo. Entonces es como quitártelo y tirarlo a la basura. Entonces ya no hay nada que hacer. Entonces firmamos los papeles de 3 hospice. meses. ¿Sí? Mayo, junio y julio. Uh-huh. Y gracias a Dios 3 meses en los que realmente nunca tuvo ni un dolor. Yo quiero decir algo que yo me causó mucha sorpresa es que primero la noticia, ¿no? Pero recibíamos los correos y él escribió un par de correos en el proceso. Uh-huh. Pero algo que yo podía leer era incoherente, voy a decir así, que lo que leía. ¿Cómo explico esto? Es como, yo leía todo,
pero al final tenía una nota, me pega así duro porque... Y era como él diciendo, estoy bien. Era como, o sea, él decía, tengo todo esto y van a hacer esto, todo lo que usted dijo. Uh-huh. Alex lo explicaba ampliamente en los correos. Y al final terminaba diciendo como, pero estoy bien, si el Señor no sé qué, si el Señor me quiere llevar, si el Señor no sé qué. Yo como, no sé, era eso sí como interesante, ¿no? La fe de Lalo hasta el último momento. Y usted también escribió un par de correos también. Uh-huh. Igual era como, Lalo tiene esto, esto y esto, pero, y cerraban como con algo, obviamente su fe salía a relucir, pero era como muy interesante leer todo lo que pasa y luego al final es como, pero tenemos esperanza. Uh-huh. Wow, eso es como, es algo muy fuerte, un testimonio muy fuerte de esperanza y de fe. Y yo creo que las personas que han pasado por esto, cuando tienes una relación con el Señor, sabes que en esos momentos creo que ni siquiera eres tú. Sabes perfectamente bien que es el Espíritu Santo trayéndote una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque digo, para mí era impresionante que me decían las noticias, ok, ¿qué se tiene que hacer? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que...? Como que era, ¿cómo lo vamos a solucionar, no? O sea, no es como que, híjole, me está dando la noticia y hacerme la víctima. ¿Por qué no? Porque yo sé que dentro del evangelio y dentro del cristianismo no hay nada que Dios no permita que pase. Entonces no me podía hacer la víctima porque era la perfecta voluntad del Señor. Entonces, confiada de que si el Señor decidía esto, iba a ser lo mejor, no nada más para Él, también para nosotros. Claro, claro. Entonces sí fue, y ahí te voy a decir algo bien chistoso porque, bueno, chistoso, más bien interesante. Lalo llevaba 3 años diciéndome, ya estoy listo. Ya me quiero ir con el Señor. Y yo, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Tienes 2 hijos, ¿no? ¿Pero como broma o qué? No, de repente estábamos platicando y me decía, ya estoy listo, ya me quiero ir con el Señor. Yo, sí, pero tienes un niño de 15 años que todavía te falta. Me dice, sí, pero yo sé que el Señor se va a encargar de ustedes. Estoy listo. Wow. Fue, y platicando con mis hijos, ¿no? Me decían, mamá, qué chistoso, porque yo creo que fue el tiempo que ya estuvo mi papá peleando con el cáncer que no sabía. Entonces, ¿cómo fue el Señor trabajando en su corazón? Preparando las cosas. Wow. Y fue algo que dije, oye, yo me enojaba. La verdad, a veces le decía, ya deja de estar jugando conmigo. O sea, no inventes, ¿no? Sí. Y no, y él me decía, no, es que de verdad ya estoy listo. O sea, ya me quiero ir con el Señor. Uh-huh. Pero esa confianza, yo creo que cuando Lalo murió, esa confianza de saber, lo vas a volver a ver. Digo, y es chistoso porque yo platico de repente con la gente y me dice, ay, hermana, es que ¿cómo está? Estoy bien. Le dije, no estoy negando de que Lalo murió, o sea, simplemente ni tampoco el dolor que pueda causar la ausencia, exactamente, ¿no? Pero sé que lo voy a volver a ver. Sí. Y que en mi mente es como que se fue de vacaciones en un lugar que está súper a gusto y que al ratito lo voy a volver a ver, ¿no? O sea, no sé cuándo, pero yo sé que está feliz. Mencionó usted hace un momento que Alexa, su hija, se casó. ¿Y eso fue después de esto? Híjole, fueron 2 semanas y media. Y fue algo que Lalo me dijo antes de la cirugía. Porque mucha gente sí me dijo, ¿cómo se va a casar, no? No, creo que una de las primeras cosas que Lalo me dijo, dice, Odette, pase lo que pase, salga yo bien, salga mal o no salga de la operación, que Alexa se case. Dice, ¿por qué? Porque hemos visto cómo el Señor les ha abierto tantas puertas que yo sé que es la voluntad del Señor. Y algo bien bonito que me dijo fue, mira, para Alexa, el hecho de que esté con Pablo va a ser una cobertura espiritual que va a necesitar. Y no nada más ella, también Ian. Y la verdad es que sí, o sea, Pablo ha sido, yo les puedo decir, es como otro hijo ya para mí, ¿no? Pero sí ha sido súper intencional en sentarse con Ian, en platicar. Una vez me dijo Ian, después de todo, de que ya había muerto Lalo, me dice, mamá, cuando Pablo empezó a hablar con mi hermana, como que sí se puso celosito. Pero dice, ya después de todo esto, mamá, te puedo decir que yo veo a Pablo como mi hermano. O sea, ha sido tan intencional Pablo de sentarse con él y platicar. Exactamente, que ya Ian lo ve como su hermano, ya no lo ve como el esposo de la hermana, ¿no? Y es interesante en el caso de su hija, y creo que eso es algo que es, ¿cómo lo digo? Es que ella creció entre la iglesia, entre el ministerio,
Y Pablo, como bien comentó hace unos minutos, él también es un graduado del seminario, ahora está funcionando como pastor, ¿cierto? Entonces es como sigue vinculado. Es bonito escuchar esto de hijos de ministros, que al final, o sea, su relación no se quiebra, decir, oh, no quiero la iglesia, o no quiero estar vinculado tan, porque pasé toda mi vida así y no quiero seguir así. Bueno, es chistoso, porque sí llegó un punto cuando Alexa tenía como 14, 15 años que me dijo, yo jamás me voy a casar con un pastor. Y sí le dije, ten cuidado con lo que pides, Alexa, porque el Señor tiene un sentido del humor muy interesante, ¿eh? Sí. Así que nunca sabes. Claro. Y algo bien bonito para mí fue que cuando Lalo murió, llegaron nuestros pastores de la iglesia de aquí, y me acuerdo que entramos y estábamos platicando con ellos, y le pregunta el pastor de los jóvenes adultos, Alexa, ¿y tú cómo estás? Y le dice a Alexa, bien. Dice, pero el Señor contestó mi oración. Dijo, porque yo llevaba bastante tiempo preguntando al Señor si la fe que yo tenía era mi fe o era un reflejo de la fe de mi papá. Oh, wow. Dice, y hoy me doy cuenta que realmente es mi fe. Y no es el reflejo de solamente lo que era mi papá, ¿no? Lo que mi papá nos enseñaba o de lo que hablaba todas las tardes en la cocina o en la comedor. A veces no nos gustaba hacer sobremesa porque empezaban Pablo y Lalo a hablar de griego y Alexa y yo así. ¿No? ¿Y ahora qué vamos a platicar nosotras? No, pero sí, o sea, fue algo bonito ver cómo realmente el Señor le confirmó a Alexa que era una relación personal con él, ¿no? No nada más lo que el papá te enseñó toda la vida. Claro. Interesante. ¿Puedo preguntar qué ha sido lo más difícil en ese año que ha pasado después? Y también, cómo Dios te ha cuidado en ese año, no sé, en todo que te ha enseñado. Híjole, creo que lo más difícil, la verdad hasta ahorita creo que el Señor ha sido tan bueno que no tiene una cosa así de la más difícil, porque o sea, creo que me faltarían 2, 3 podcasts para platicarte todas las cosas que el Señor nos ha enseñado y mostrado en este tiempo, ¿no? Fue impresionante el ver el cuidado y el amor, y no nada más, o sea, obviamente del Señor, pero de las personas, ¿no? Una de las preguntas que mi hermano siempre me hizo fue, ¿por qué te viniste y nos quitaste el poder estar con mis sobrinos, ¿no? Tanto tiempo. O sea, como que ya no convivíamos con ellos, ya nunca regresaste. Venías por un año y no regresaste. Y hasta que Lalo murió, mi hermano estuvo aquí conmigo y vio el amor y el cariño que hay entre el staff, los estudiantes, el cuidado. O sea, llegó un momento que se sentó, mi hermano se llama Dago, y me dice, Odette, apenas ahorita entiendo por qué nunca regresaron. O sea, jamás entendí el convivio que había aquí, porque venía a los ratitos, ¿no? Claro. Venía a la graduación de la sobrina y se iba. Dice, pero haber visto, o sea, que llegaban hermanos a darle comida, porque estaba mi hermano, estaban la familia de Lalo, comida para 10 personas, aquí están, sabiendo que ellos también tienen necesidad, sabiendo que ellos también son misioneros, que están levantando fondos. Llegaron las estudiantes a darme un sobrecito de, hermana, esto es de nosotros. Y yo, chicas, no me tienen que dar nada, porque yo sé que son chicas que están cuidando el dinero para la lavadora o para cositas así. Y me dicen, no, hermana, no nos corte la bendición, tenga. Y lo abro enfrente de mi hermano y eran varios dolaritos que ves que se verían hasta dobladitos. Me decían, y mi hermano se sienta a llorar en la sala y me dice, no lo puedo creer. O sea, son chicas que no están recibiendo dinero, que de repente no tienen para pagar la colegiatura y que hayan venido a darte esto. O sea, como que fue el Señor enseñándole a mi hermano también a través de la muerte de Lalo lo que es convivir y servir al Señor, ¿no? Yo tengo una pregunta ahorita y me surge ahí de decir, ok, Lalo era el llamado al ministerio. Usted eventualmente fue llamada también al staff y ahora decidió quedarse aquí como staff. ¿Sabías que no eres la primera persona que me lo pregunta? Tuve un estudiante que se sentó conmigo y me dijo, te lo tengo que preguntar, discúlpame, ¿por qué te quedaste? Sí. Todo el mundo pensó que te ibas a ir. O sea, cuando vimos que llegó tu hermano, se va la hermana. O sea, ya no se va a quedar. No más lógico, no Exacto. Pero algo que le dije fue, el primer llamado se lo hizo a Lalo, ¿no? El Señor, de querer venir para acá. Obviamente, al yo acceder a decirle a Lalo, sí venimos, es porque entendí que el llamado no era solo de Lalo, era también para mí y para mis hijos. Cuando Lalo se lo lleva el Señor, algo bien importante que yo creo que en ese momento yo pude ver fue, ¿y mi llamado?
O sea, realmente, ¿dónde voy a dejar yo mi llamado? Porque yo, aquí aparte de trabajar, bueno, después de que se cerró la bookstore, me quedo a trabajar en finanzas. Estoy dando mi clase, estoy como DSO con lo de los papeles de los chicos. Tengo a 5 chicas que estoy mentoreando. Digo, ¿qué voy a cambiar? O sea, voy a dejar mi servicio al Señor, todo lo que estoy haciendo, que es algo que me llena, a tener que salirme a buscar trabajo, porque mi hermano me lo dijo, Odette, te puedes meter otra vez de azafata en donde yo estoy volando y están contratando gente y trabajarías en 2 segundos por todas las horas de vuelo que traes y vivirías conmigo en Las Vegas. Y dije, ¿y eso qué me va a traer después? Entonces el Señor, y una de mis oraciones fue, Señor, o sea, si tú quieres que yo siga aquí, permite que pueda seguir levantando fondos y que pueda seguir teniendo todo para poder trabajar aquí. Y el Señor me contestó todo. Y creo que se nos ha dado hasta un poquito más de ni menos te lo imaginas, ¿no? Sharon Monte, que es de las iglesias que me apoya pues más fuerte, el pastor me lo dijo, o sea, vas a seguir con nuestro apoyo mientras sigas ahí. O sea, de eso no te quede la menor duda. Entonces Lalo tuvo un llamado, sí. Yo tuve un llamado a través de Lalo, sí. Pero también tuve un llamado como Odette, no nada más como esposa de Lalo. Entonces fue ¿sigo sirviendo al Señor y le sigo creyendo? ¿O tomo mi decisión por mis emociones de las circunstancias que están pasando y me salgo de la voluntad del Señor? Porque el Señor no me ha dicho que no siga aquí. El Señor jamás me cerró las puertas aquí. Entonces creo que el haberme salido hubiera sido algo que me hubiera arrepentido. Porque hubiera dejado de hacer la voluntad del Señor en mi vida. O sea, nunca fue una conversación en la mesa, ¿sí? No. O sea, el agua siguió corriendo como estaba ya. Y así Me quedó. acuerdo que mi hermano llegó a decirle a mi prima, me vengo a llevar a Odette a Las Vegas. Y mi prima le dijo, olvídalo. No, ¿Todo ok, bien? sí. Ok. Sí, no, mi prima le dijo, olvídalo, no se va a ir. O sea, no se va a ir. Sin haberlo platicado. Sin haberlo platicado. Sí. Y ha sido bien bueno el Señor, chicos. Y de ahorita, verdad. ¿cuáles son sus responsabilidades en RGBI? Solamente para decirle, o sea, obviamente acaba de mencionar un par, pero ahorita. Ok, estoy tiempo completo en finanzas. Estoy como maestra de fonética en la escuela de idiomas. Estoy trabajando con el hermano Hebner como DSO, que es hacer todas las visas de los estudiantes internacionales. Y tengo 5 chicas en mentoreo todavía. Eso Pues es ahí- una vida ahí llena. Sí, Llena. muy ocupada. Y fue chistoso también, chicos, porque me acuerdo que alguien me preguntó, hermana, ¿y cómo está la dinámica en su casa? ¿No? De cuando murió Lalo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer yo con Ian? El Señor fue tan hermoso. Lalo todos los jueves abría la radio. Entonces tenía que salir de la casa a las 6 y cachito de la mañana para abrir la radio a las 7. Me acuerdo que el primer día, porque mi hijo se regresó a Las Vegas con mi hermano, el primer día que regresó para irse a la escuela, entra a mi cuarto y me dice, mamá, ¿le vamos a hacer hoy como lo hacíamos todos los jueves? ¿Por qué? Porque Lalo no estaba los jueves. Le dije, sí, mamá. Ok. Y ya cada quien sabía qué teníamos que hacer porque no estaba Lalo, porque normalmente Lalo era el que lo llevaba a la escuela, lo recogía, pero los jueves me tocaba a mí. Entonces fue como que sí, le hacemos como le hacíamos los jueves. Entonces ahí te das cuenta cómo hasta el Señor fue preparándonos hasta en esas cositas, ¿no? En esos detalles de decir, ¿quién hace el desayuno? ¿Quién saca a los perros? ¿Quién te va a llevar a la escuela? ¿Quién te va a recoger? O sea, fue el Señor acomodando cada una de esas cositas desde antes para poder saber qué hacer cuando yo no estuviera. Acaba de mencionar, bueno, mencionó que Lalo estudió también una maestría. Y Lalo estudió 2 maestrías. Ok, pero en el servicio pudimos ver que había una como póstuma que recibió como el título. Lalo se graduó de la 2ª maestría, le llegó el título. Lalo se graduó en mayo. No pudo ir porque estábamos en Reynosa haciéndole la intervención de lo del tubito. Le llegó el título 2 semanas antes de que él muriera. Le mandé foto. No se lo llevé, pero le mandó foto. Le dije, mira, ya llegó tu título aquí a la casa. O sea, gracias a Dios, lo vio. Lo vi. Lo vio después de tantas horas de estudios. Lo vio. Es interesante porque otra vez, o sea, otra cosa que lo anhelaron en el corazón, trabajaron por ello y al final terminaron como eso, viéndolo, ¿no? O sea, con el tiempo pudieron ver estas cosas. Sí. Ay, perdón, estoy Está bien. emocionado. Sí.
Necesitamos cerrar. Sí, ok. Tengo una pregunta. Podemos cerrar a menos que tienes otra pregunta. No, está bien. Está bien. ¿Qué puedes decir a alguien, a nosotros? Ok, confiamos en el Señor, sabemos que Él es bueno siempre, ¿no? En todo. Pero todavía tenemos un temor a veces de que Él va a quitar a alguien de nuestra vida que no podemos sobrevivir, como perder una esposa, un esposo, un hijo o algo, alguien así. ¿Qué puedes decir a alguien que tiene ese temor de saber que Dios es bueno, yo lo creo, pero todavía no puedo permitir eso pasar? Como no puedo vivir con este temor de que es posible que se puede pasar, especialmente si vamos a un lugar donde Dios está llamando, no solo dice, ¿no? Creo que es algo que unos quizás que luchan más que otros, pero que es ahora sabiendo lo que sabes, lo que has vivido, ¿qué puedes decir a esa persona que lucha con esta duda o temor? Yo creo que es un temor muy natural del ser humano, ¿no? Porque yo también era mi temor hasta que Lalo se murió. O sea, la verdad yo creo que es algo que piensas de que va a pasar y yo no quiero que me pase, pero el Señor es tan hermoso que en el momento en que te permite pasar esas situaciones, lo dice la palabra, ¿no? Que Él va a estar contigo. Dice, aunque pases por el agua no te ahogarás y aunque pases por el fuego no te quemarás, ¿no? Y como dice Salmo 23, ¿no? Que aunque pases por valle de sombra de muerte no temeré porque tú estarás conmigo. Ahí es cuando lo vives. Ahí es cuando vives realmente que decir, híjole, sí siento al Señor, porque te da una paz y una tranquilidad que creo que hasta la gente te ve y te dice, ¿qué le pasa, no? O sea, es extraño. Es muy raro y de verdad, o sea, yo creo que como ser humano, obviamente cuando no tienes al Señor es una noticia súper fuerte, pero cuando tienes esa seguridad de que lo vas a volver a ver, haber visto el cuidado y la protección del Señor, decir, tenía cáncer, estaba invadido de cáncer y jamás tuvo un dolor, jamás se quejó, no lo vi pasar por quimioterapias, no lo vi pasar por un desgaste, no vi que se le caía el cabello, nada de eso. Entonces, ¿cómo voy a poder negar el cuidado y la protección del Señor al ver que no solo lo cuidó a Él, nos cuida a nosotros? Porque imagínate el cambio de vida que hubiera sido el tener que estarlo llevando a las quimioterapias, cuidándolo en la casa, el que no se pudiera meter a bañar porque pues no se podía parar, ¿no? O sea, hubiera sido un desgaste emocional muy fuerte. Pero hay gente que lo tiene que pasar. Y lo más impresionante es cómo lo estás pasando. O sea, lo estás pasando con el Señor y estás realmente dejando que sea el Señor el que te ponga esa paz y esa tranquilidad en el corazón, confiando que Él es el que tiene la perfecta voluntad y que lo que Él diga y haga va a ser lo mejor para Él y para ustedes, ¿o no? Porque algo que yo sí me di cuenta que estuve batallando fueron con mis pensamientos. De repente empezaba como que a querer pensar de, híjole, y el día que pase esto, y el día que pase el otro, ¿cómo lo voy a hacer? Y empezaba yo solita a hacerme como si fuera una telenovela mental de algo que ni siquiera había pasado, que el Señor me trajo un día una convicción bien fuerte de decir, cuida tus pensamientos. Y fue cuando empecé a orar, le dije, Señor, ayúdame a poder cuidar mis pensamientos. Si está llegando un pensamiento así y no me he dado cuenta, hazme consciente de que estoy pensando esto para poder cambiarlo. Porque yo ni siquiera sé qué va a pasar mañana. No sé si yo esté viva o muerta mañana. Entonces, ¿por qué me voy a angustiar y voy a perder media hora de mi vida angustiándome y estresándome de algo que ni siquiera sé si va a pasar? ¿Qué método le ha servido? ¿Qué ha hecho? O sea, partiendo de leer la Biblia, partiendo de orar, partiendo de escuchar, no sé, ¿qué podría decir también esto? Porque esto está pasando mucho y es como sobrepensar las cosas. Demasiado. O sea, como usted dice, casi caer en la ansiedad, ¿no? De sobrepensar, pero sin llegar a esta situación, sino más bien es como sobrepensar las cosas, de decir, más en algo, aunque como dice, no ha pasado. ¿Qué podría decir? Creo que ha sido la oración, de verdad. O sea, el pedirle al Señor, porque dice la Biblia, ¿no? Que si tú pides, el Señor te va a dar. Entonces yo le pedí, Señor, hazme consciente de mis pensamientos. Permite que tu Espíritu Santo me permita estar alerta, que cuando llega un pensamiento así, cambiarlo por tu palabra y aprender que tus promesas son tus promesas y las vas a cumplir, ¿no? Entonces, si me llega un pensamiento que no es correcto, es ¿cómo lo voy a cambiar por algo que sí es correcto? Que obviamente lo tengo que cambiar por un versículo bíblico, por algo que dijo el Señor, ¿no? Entonces, una promesa bíblica, como dice,
si me empiezo a preocupar del Señor, ¿qué va a pasar con el dinero y qué va a pasar? Y empiezo yo solita a dejarme ir, es, Señor, hazme consciente. Señor, tu palabra dice que tú te vas a encargar de las viudas y de los huérfanos. Y Señor, esto es tu palabra y tú lo dijiste y tú lo prometiste. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé. Pero ayúdame a confiar en ti y descansar en ti. Y creo que lo más importante es aprender a descansar en el Señor. Porque tenemos dos opciones. O nos hacemos las víctimas o descansamos en el Señor. Y prefiero 1000 veces descansar en el Señor, porque de la otra manera no lo voy a poder hacer. Y se sufre mucho. Demasiado. Y de un futuro que ni siquiera tú conoces. Correcto. Y no sabes qué es lo que Dios tiene para ti. Sí. Entonces, qué mejor descansar en las promesas del Señor para saber que Él es el que te tiene a ti. Digo, y la Biblia lo dice, si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar más de ti? Amén. ¿No? Sí. Y yo creo que es eso. Creo que es... Wow. Así ha sido el Señor enseñándonos este tiempo, ¿no? Gracias. Yo quiero agradecer también, Odette, por este tiempo. Gracias por compartir y abrir tu corazón, no solamente a Billy y a mí, sino a los oyentes de este podcast. Gracias por todo tu trabajo que haces aquí como DSO y en todas las multifacéticas áreas o trabajos que tienes dentro del seminario. Estamos muy agradecidos y creo que como estudiante y al igual que como yo, hay muchos estudiantes que estamos agradecidos por todo lo que haces aquí. No, así muchas que gracias, gracias por estar para nosotros también. No, gracias, chicos. Y gracias a Dios, ¿no? Que nos permite todavía seguir aquí. Gracias, ¿no? Qué bendición. Bendito sea Dios. Y gracias por fortalecer la fe nuestra, ¿no? Y la de las personas que van a escuchar este podcast. Sí. No, gracias a Dios, ¿no? Porque si este testimonio es para que alguien más se pueda levantar y poder edificarse, sí. Pues de eso se trata, ¿no? Completamente, sí. Ok, gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.